¿Qué sucedió en Egipto para que hubiera esa gran evolución en ti? Mira, la etapa de Egipto fue algo determinante en mi vida, porque si bien hay gente que sí sabe que yo pasé la pandemia en Egipto, lo que no saben fue ni el tiempo que estuve allá, ni lo que viví, ni lo que eso desencadenó. Uh-huh. La experiencia de Egipto, por no ir como tanto al detalle, porque es bastante extensa, comenzó con... Yo llegué allá por temas de buceo, ¿vale? Que me imagino esto a lo mejor saldrá en algún otro momento de la entrevista, porque tengo como varias ramas a las que me dedico, diferentes pasiones, que aunque no lo parezca, todo converge en un punto. Y por temas de buceo yo llegué hasta allí. Yo esos últimos años venía, si bien es lo que te comentaba, siempre he estado viajando con mi arte, viviendo de mi arte y de otras cosas, ha habido momentos de mi vida en los que la vida me ha ido llevando a diferentes lugares, ¿no? Diferentes a nivel profesional. En ese momento estaba más en la rama del buceo, aunque llevaba conmigo todo el desarrollo personal y demás. Y fui allí a hacer un curso. Tenía planeado quedarme como unos 2-3 meses. Estaba haciendo mi curso de instructora de apnea, de freediving, y mi curso de asistente de instructor de buceo. Entonces, bueno, llego, termino el primer curso y en ese momento empieza todo el tema pandemia. ¿Okay? Empieza un poco a descontrolarse la cosa aquí en Europa, sobre todo en Italia. Y yo en ese momento estaba trabajando en un resort que era meramente italiano. O sea, el dueño era italiano y todos los clientes que recibían venían directos de Italia. Era como un foco, ¿no? O sea, es decir, agarraban el avión allí, llegaban a Hurghada, que era donde yo estaba, venían a Marsalam, que era donde estaba el resort. Y en ese momento yo estaba viviendo a nivel personal, a nivel relacional de pareja, un momento bastante complejo. Entonces, emocionalmente no estaba en mi mejor momento. A eso se le sumó la preocupación y el miedo acerca de mi familia aquí, porque pues yo veía las noticias, hablaba con ellos, me comentaban que aquí estaba todo como saliéndose de control. Entonces el miedo de que les sucediera algo, de que se enfermaran, todo esto, al final mermó completamente mi cuerpo, digamos, y me enfermé. Hasta el día de hoy es lo que digo siempre, nunca sabré, porque la gente me pregunta, ¿pero era COVID? Bueno, yo nunca sabré lo que fue, porque en ese momento, en el hospital en el que estuve, en medio del desierto del sur del Mar Rojo, en Marsalam, era un hospital como, te puedo decir, no sé, hace 60 años aquí atrás. Entonces, nada que ver. Pero estuve una semana con fiebres muy altas, con problemas respiratorios y de infección respiratoria, hasta que ya en el momento que a mí me ingresan con las constantes vitales ya directamente. Ya. Entonces entro en el hospital y lo que sucede es que yo esa noche morí. Así, como te lo cuento. Entonces, esa experiencia que yo viví me cambió por completo la vida. O sea, de hecho, después de que sucedió todo eso, siempre digo, ¿no? Si no mueres antes de morir, nunca vas a comprender realmente lo que significa estar vivo. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando volviste a la vida? Lo primero que pensé fue... me sentí agradecida. Me sentí muy agradecida y pensé que no quería que pasara ni un solo día de mi vida sin aprovechar cada minuto y dándole importancia a cosas que realmente no la tienen. Porque hazte cuenta que si bien yo no experimenté lo que quizás cuentan en las películas, ¿no? Yo no vi una luz blanca, no vi un túnel, no vi nada de eso, pero lo que sí experimenté fue un estado de conciencia más elevado. O sea, es decir, yo hubo un momento en el que cuando dije me estoy muriendo, porque lo sentí la muerte, la sentí, empecé a observar cómo me observaba. O sea, yo veía la escena, ¿no? Veía la escena en esa habitación de hospital, sola, muriéndome. Y también es curioso porque la gente que realmente me conoce más cercanamente saben que yo he estado siempre desde niña muy conectada a la cultura egipcia, siempre.
Entonces me he pasado toda la vida diciendo que cuando yo fuera a Egipto a mí me iba a cambiar la vida. Pero claro... Me cambió, pero bien. Me cambió, pero de todas. Una nueva. No como yo esperaba, ¿no? Yo me imaginaba siempre de, bueno, voy a ir allí, voy a ver los templos, las pirámides, voy a conectar con la cultura, me va a cambiar la vida, ¿no? Es lo que siempre soñé. Nada de eso pasó, porque te digo que yo llegué, estuve haciendo un curso y luego sucedió esto y luego entramos en pandemia. O sea, ni visité un templo, ni vi nada. O sea, pero yo llegué a esa tierra porque, pues, cuando esto sucedió... que empecé a como observar toda esa situación, lo que pensé fue, fíjate si me iba a cambiar la vida a Egipto, que vine a morirme aquí. Eso fue lo que pensé. Y no vi mi vida pasar como una película, como cuentan en las pelis a veces, pero lo que sí sucedió fue que desde ese estado elevado de conciencia empecé a ver partes de mi vida, momentos clave de mi vida, que hasta ese momento quizás parecían no tener un sentido o un vínculo, y vi cómo todo eso empezó a encajarse para llevarme hasta donde estaba en ese momento. Para verme ahí, en esa cama de hospital, sola, viviendo esa experiencia. Y fue duro, ¿no? Pero fue liberador, porque te das cuenta de que no somos nada. O sea, de que nada de lo que tengas te va a servir de nada. De que el día que te llegue el día, da igual la casa que tengas, el dinero que tengas, da igual todo. Lo importante es más simple. Exacto, mucho más simple, mucho más simple. En ese momento solo pensaba en los momentos que había vivido felices, en la gente que amaba, en decir, bueno, si esto se acaba aquí, ¿cuántas cosas me han quedado por hacer? Has dicho momentos felices. ¿Tuviste algún momento de arrepentimiento? No. A lo mejor más que de lo que hiciste, de lo que no hiciste. En ese momento pensé muchas cosas, ¿no? O sea, en ese momento dije, si me voy ahora, siento que me quedo cosas por hacer. Por entregarle al mundo, sobre todo. Entonces, desde ese momento, mi propósito también cambió. O sea, dije, siempre he sentido que vine aquí para algo más grande y quiero poner mi brújula también en esa dirección. Entonces, pero sí, fue como algo que marcó un antes y un después. Aparte, ese fue el comienzo de la experiencia. O sea, te cuenta que cuando yo ya estaba ahí viendo todo eso, que solté, ¿no? O sea, me rendí. O sea, dije, esto se acaba aquí. Ahí en ese momento fue en el que escuché, literal, alguien que me decía, no, tu momento no ha llegado todavía. ¿Lo sentías como voz propia o como una voz nueva? No ¿Voz sabía... propia como tu pensamiento? ¿Como una forma de pensamiento tuyo? ¿O como una voz diferente? Yo lo sentí como una voz externa, como una voz ajena. No tanto como una voz propia mía, sino como una voz externa a mí. Y en ese momento es como si ese acceso a todo eso que estaba viendo, que estaba experimentando, se cerrara y volví a mi cuerpo, ¿no? Y ahí rompí a llorar. Rompí a llorar porque dije, bueno, o sea, en ese momento primero todavía no entendía qué acababa de pasar. A partir de ese momento empecé a mejorar poco a poco. Empezaron a bajarme la dosis de los medicamentos, empecé a respirar mejor. Y bueno, de ahí todo empezó a mejorar hasta que me dieron el alta, pero ese fue el comienzo de la experiencia. Yo luego estuve 8 meses en Egipto, hasta que pude volver a España, entonces... Esos 8 meses estuviste también sola. Sí, al comienzo, los 3-4 primeros meses, estaba acompañada por el que era entonces mi pareja, pero llegó un momento en el que él se marchó y yo me quedé literalmente sola. Además, sola porque, bueno... O sea, el lugar en el que yo estaba era un resort turístico, entonces en el momento que se cierran todos los aeropuertos, todos los turistas obviamente vuelven a sus países de destino y los trabajadores vuelven a sus países, o sea, a sus ciudades de origen, porque Egipto, siempre cuento, ¿no? No es como aquí en España o como otros lugares que tienes como, te vas de donde yo estaba, de Marsalam, que es una ciudad al sur del Mar Rojo, hasta Cairo. Hay como unos 900, 800 kilómetros aproximadamente, es como toda España.
Entonces, aquí tienes pueblos, tienes ciudades, tienes todo, allí no. Allí es todo desierto y a lo mejor en ese trayecto te encuentras 4 ciudades, 5 ciudades. Todo lo demás es desierto. Entonces, afuera de ese resort no había nada. La gente que estaba allí estaba por trabajo. Entonces, en ese momento, en esa situación, llega un punto en el que solo se queda la persona de seguridad en el resort, un señor que tenía una tienda ahí en la esquina que vendía un par de cosas y alguna que otra persona que vivía allí que no se podía marchar, un señor que tenía el establo con los caballos, del cual me hice amigo. O sea, estabais 3 o 4 allí. Sí, sí, sí. Lo sí. mínimo, mínimo. Sí, de hecho, bueno, debido a eso, a un punto cortaron el generador de electricidad, entonces los últimos 4 o 5 meses los viví sin electricidad, sin agua, que fue también una experiencia al principio chocante, pero que me hizo valorar todo. ¿Qué pensabas en esos primeros días? Yo decía... Me quiero morir otra vez. Yo decía, pues mejor que me hubiera muerto, ¿no? No, a ver, no, al principio obviamente la mente te juega, ¿no? Entonces yo decía, madre mía, o sea, todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que estoy viendo, pero claro, a otro punto me sentaba conmigo y decía, es lo que hay, o sea, no hay más, o sea, no hay... Mira que soy una persona que siempre digo, siempre hay una lección, siempre hay otra opción. Sí, pero ahí te tocó. Y en ese momento me sí. sentí encerrada porque la situación mundial de ese momento no me permitía decidir, elegir, ¿no? Escoger. Pero me di cuenta que hasta en una situación así siempre tenemos el poder de elegir. Y yo tenía el poder de hundirme o el poder de decir, preguntarme, ¿qué me está tratando de enseñar la vida a través de esta experiencia? ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar detrás de toda esta experiencia que estoy viviendo? Porque está siendo dura, pero sé que hay un tesoro detrás. Si no, no estaría aquí. Sé que esto va a hacer que yo sea una persona completamente diferente. Y así fue. O sea, de hecho, esa experiencia me hizo valorar todo. O sea, yo cuando luego llegué aquí a España, yo me acuerdo que abría el grifo, salía agua y decía, gracias. Tendía la luz y decía, gracias. No sé, llegaba y veía cosas banales, ¿no? Discusiones en casa o entre la gente y yo decía, madre mía, no sabéis lo afortunados que sois. De que no alguien sabéis, te está escuchando. Claro, o sea, y de tener lo que tenéis. De que en el día a día no valoramos lo que tenemos porque lo tenemos garantizado. Pero en esa situación me di cuenta cuántas personas hay en esa misma situación viviendo en este momento y los que tenemos la facilidad y la fortuna de tener todo, de tener una casa, de tener agua, de tener electricidad, es como no lo valoramos, ¿no? Y bueno, también me cambió mucho a nivel interno porque es lo que yo le digo a la gente. O sea, hay gente que se va a un retiro a la India, ¿no? Y tú dices, sí, luego llegas a un templo donde hay 40 personas más haciendo el mismo retiro que tú. Que si bien vas hacia adentro, te encuentras contigo y todo esto, a un punto sigue habiendo gente. Yo lo que sentí es que yo viví el verdadero retiro. Lo viví porque allí no me quedó otra. No me quedó otra que sentarme conmigo, con mis demonios, con mis heridas, con mis cosas que tenía que sanar, y fui hacia adentro. Y claro, obviamente todo eso generó un cambio bastante importante en mi vida. Si tuvieras que resumir todo el aprendizaje de Egipto en esa temporada en la que estuviste sola, sin agua, sin luz, sin acceso a personas, en un único aprendizaje, ¿cuál sería? En un único aprendizaje, uff. Que siempre hay algo más grande que nos sostiene. Siempre. Incluso en los momentos de mayor desesperanza, donde dices, no sé qué va a suceder, no sé qué va a ser de mi vida, siempre hay algo más grande que sostiene. Siempre. Y la confianza en eso es lo que va a hacer que te hundas o que resurjas. Porque al final es reconstruirte, es reinventarte. Es entender que para que algo nuevo se cree y nazca, tiene que haber destrucción primero. Todo es difícil antes de ser sencillo, ¿no? Entonces es como un proceso de vida, digamos, ¿no? En la propia naturaleza. Lo observas en la naturaleza.
Para que un árbol en la primavera se llene de flores, primero llega el otoño y se le caen todas las hojas, ¿no? O sea, para que nazcan muchas cosas tienen que destruirse primero. Y nosotros estamos conectados a la naturaleza, somos parte de ella. Nos han desconectado, pero somos parte de ella, somos cíclicos iguales que la naturaleza. Entonces es como esa desconexión que tenemos nos provoca infelicidad y sufrimiento, pero cuando entendemos que también tenemos esos mismos ciclos y esos mismos procesos, todo se vuelve más sencillo, porque al final es como que abrazas el cambio y entiendes que no todo termina ahí, sino que es el comienzo de algo. Ahora que hablas de la naturaleza, que es bastante importante para ti, sí. Tenemos el arte, tenemos otra pieza que es el submarinismo, y luego vienen nuevas piezas que ahora hablaremos de ellas. Sí, o sea, digamos que para mí, Carolina tiene 3 pilares fundamentales en su vida, ¿no? En este caso es el arte, la espiritualidad y la naturaleza, ¿no? Que pues si bien a un punto parecía que todo era como separado, diferenciado y que era como, bueno, estudié Bellas Artes, pero de repente hay un momento en mi vida en el que aparece el buceo, ¿no? Y me cambia completamente la vida y yo digo, madre mía, o sea, ¿qué pasa con esto ahora? Me empiezo a dedicar a eso y mientras de la mano de todo eso que iba haciendo siempre estaba el arte y siempre estaba el desarrollo personal y la espiritualidad, ¿no? Pero como te digo, según mi vida ha ido como oscilando unas veces en un lado, otras veces en otro, pero sí, o sea, el buceo fue algo que me cambió completamente la vida. Literal. Esa experiencia empezaste con ella en México, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que sentiste con el buceo para que te cambiara la vida?